Dijiste que quieres casarte conmigo, ¿todavía estás contando? El lado opuesto permaneció en silencio por un momento, y su respiración de repente se detuvo. Cuenta. Siempre. Apreté mi teléfono con fuerza, mis dedos se volvieron blancas. Está bien, mi compañero matrimonial, elige. Después de colgar el teléfono, todo mi cuerpo se relajó lentamente. Pero el olor sangriento en mi pecho me hizo casi asfixiar. Porque, en mi vida anterior, elegí a la persona equivocada. Esos 3 materiales prensados en oro son como 3 talismanes de muerte. Son más prominentes y más deslumbrantes. Pero, ¿cuál es el resultado? Con quien me case, protegerá a los demás con mi vida. Les encantaba morir, pero nunca me amaron. El primero se arrodilló para otro hombre durante 7 días y noches, y finalmente murió repentinamente en el templo. El segundo sangró fuertemente para el hombre, lo que resultó en insuficiencia orgánica. El tercero es aún más cruel. Ella obligó a mis padres a ir a la cárcel con sus propias manos y me vio saltar del edificio con desesperación. Y los hombres que protegen. Pero soy un guardaespaldas en mi familia. Una pequeña persona sin poder. Pero todos intentaron todo para él. Solo entendí antes de morir. Solo soy una broma. Los matrimonios que he trabajado duro para apoyar se han convertido en el profundo amor de los demás. Pero en esta vida, no repetiré los mismos errores. Puse 3 piezas de información al bote de basura. La única persona con la que quiero casarme es la única que dijo que quería casarse conmigo. Pero, tan pronto como anuncié mi elección, un sonido de pasos vino de la puerta. 3 caras aparecieron al mismo tiempo, y preguntaron: ¿a quién elegiste? Me burlé en mi corazón. ¿Esta farsa ridícula se volverá a organizar? Capítulo 1. Mateo abrió los ojos y se encontró al día de elegir una pareja matrimonial. Se extienden 3 piezas de materiales de estampado de oro frente a usted, como 3 talismanes de la muerte. Elena, una niña budista en la ciudad A, Clara, y Lucía, una hija de la ciudad C. Ni siquiera lo miró, así que marcó un número directamente. Sofía, su voz estaba tensa como una cuerda apretada. Dijiste que querías casarte conmigo, ¿todavía cuentas con tus palabras? El aliento opuesto de repente se detuvo. Cuenta. Haz un recuento para siempre. Las yemas de los dedos de Mateo se volvieron blancas. Mi compañero matrimonial, elige. Está bien. En 15 días, definitivamente solicitaré una visa. Feng Fenghuang volverá a casarse contigo. Sofía no dudó. Después de que el teléfono cuelga, la tensa columna de Mateo se relajó lentamente. Los recuerdos de la vida pasada están surgiendo con un olor sangriento. Las principales ciudades de A, familia García, familia López y familia Martínez, todas las cuales se casaron debido a la gracia de familia Ruiz para salvar su vida. El único hijo de familia Ruiz, Mateo, tiene el derecho de elegir. En su vida anterior, eligió a Elena. Una vez pensó que podía respetarse unos a otros como invitados, pero después del matrimonio, ella se quedó con el antiguo Buda de King Lantern para siempre y no había sido tocado una vez cada 3 años. Si desea reunirse, debe competir con los peregrinos por una cuota. Era este hombre el que era puro y tenía pocos deseos. Para proteger a Javier, se lesionó gravemente y murió, y recitó las escrituras y rezó por bendiciones durante 7 días y noches en el templo, haciendo de Mateo un stock de risa en toda la ciudad. Después de que Elena murió, cambió para casarse con Lucía, pero la otra parte afirmó públicamente que el único esposo es Javier. Más tarde, Lucía donó una gran cantidad de sangre para salvar a Javier, causando insuficiencia orgánica. La tercera vez, se casó con Clara, la nieta de Seri B. En ese momento, ella estaba fuera del control familiar. Debido a que familia Ruiz despidió a Javier, acusó falsamente a familia Ruiz de malversación de fondos, obligando a los padres de Mateo a ir a la cárcel, y él saltó del edificio con desesperación. Antes de morir, los ojos de Clara estaban apagados de hielo. Mateo, no pienses en mover a Javier en absoluto. En ese momento, se dio cuenta de que lo que amaban era Javier, el guardaespaldas ordinario de familia Ruiz. Un hombre que no tiene antecedentes familiares y ninguna habilidad solo mostrará debilidad y suplicará ayuda. Pero esta vida. Tomó 3 piezas de información y la rompió en el bote de basura, se dio la vuelta y bajó las escaleras. Papá, mamá, el hijo Sofía. El padre de Mateo, la madre de Mateo, levantó la vista en estado de shock.
Familia Hernández, el hombre más rico del mundo internacional. Mateo, eso no es algo que podamos alcanzar. Familia Ruiz sube a Familia Hernández. Pero Mateo salvó la gracia que salvó la vida de Sofía, y personalmente prometió casarse. Después de explicarlo claramente, los padres finalmente respetaron su decisión. Tan pronto como los dos se fueron, el sonido de los pasos rápidos vino de fuera de la puerta. Elena sostuvo un rosario y recitó el nombre del Buda, Clara jugó con la llave Rolls Royce, y Lucía abrió la puerta con una nogal brillante. ¿A quién elegiste? Los tres hablaron al unísono, con sus caras exactamente igual que miraban a la muerte. Mateo se burló de su corazón. En su vida anterior, estaba cegado por las apariencias. Elena compró pasteles en la ciudad para celebrar su cumpleaños porque Javier nunca lo había comido. Clara dio flores en la ciudad solo para meter una rosa a Javier. Lucía dio un sobre rojo altísimo, y solo quería poner la tarjeta de felicitación en el bolsillo de Javier. Todas las preferencias surgen debido a Javier. El teléfono sonó de repente. El guardaespaldas Javier estalló. Young Master, tengo un accidente automovilístico. Por favor, pague su salario para ayudarme. Al escuchar la voz que llora, Clara arrebató su teléfono, ubicación. Después de recibir la respuesta, ella se dio la vuelta y se fue, trataré el pequeño asunto. Elena y Lucía siguieron de cerca, me pongo en contacto con el experto y voy al decano. El motor rugió, y Mateo cerró los ojos y presionó su amargura. Siempre irán por Javier. Esa noche, el círculo de amigos de Javier se actualizó, la sensación de ser favorecido. En la imagen, las tres chicas lo rodearon con manzanas peladas, soplando gachas calientes y poniéndose un abrigo. Mateo dio un pulgar sin expresión y arrojó todos los regalos que dieron a lo largo de los años en la sala de almacenamiento. Capítulo 2. Al día siguiente, Javier regresó a Familia Ruiz con lesiones. Las tres mujeres comandantes Familia Ruiz hizo sopa y medicina de cociada. Mateo bajó con una cara fría. Elena frunció el ceño, estaba herido, no te preocupes. Si lo dejas ir, te permitiré elegir que me case. Clara protege a Javier detrás de ella, nuevamente apuntándolo, inmediatamente terminaré mi cooperación con Familia López. Lucía tiró la tarjeta negra y la rompió en la frente de Mateo, cómprelo y cuídalo por un día. Las marcas de sangre se rascaron en el borde de la abrazadera, y Mateo apretó los puños. Los tres lo obligaron a guisar la sopa y servirlo a sí mismo hasta que Javier débil se quedó dormido. Tan pronto como la persona se fue, Mateo empacó inmediatamente 3 fichas y las entregó al mensajero, envíalo en 15 días. Dar la vuelta y descartar todos los elementos relacionados con los tres. Esos objetos que llevan recuerdos falsos deberían haber sido enterrados hace mucho tiempo. Después de 2 días de correr para lidiar con el asunto de la boda, Javier se fue a casa, pero lo vio caminando con un traje personalizado para su banquete de compromiso. La ira se apresuró a la cima de su cabeza, quítatelo. Javier se abalanzó en pánico y su costoso traje destrozado. Las 3 chicas lo protegieron instantáneamente. ¿Decirle a la gente que se quite la ropa en público? Es muy despreciable. Elena gritó. Eso es tan malo. Clara miró. ¿Es así para intimidar a Javier los días de semana? Lucía se burló. Mateo exprimió los escalofríos entre sus dientes, siento pena por el tanto. Llévelo ahora. Javier repentinamente se arrodilló y se quedó sin aliento. Young Master, no me dispares. Debo coser un traje. Al ver que era humilde, la ira de las 3 mujeres aumentó. Se ha disculpado, ¿por qué molestarse en ser agresivo? Solo ropa, vale la pena pelear. Claramente quiero alejar a Javier. El corazón de Mateo estaba frío y se volvió hacia las escaleras. 5 minutos después, Javier trajo las gachas. Young Master, tu gachas de carne favorita. Mateo lo expulsó con frialdad, pero Javier lo obligó a alimentar las gachas. El líquido caliente de gachas se vertió sobre la mano de Mateo, y agitó su mano para bloquearla, y el brazo de Javier de repente se puso rojo e hinchado. Las 3 chicas irrumpieron en la puerta. Al ver las cicatrices, Clara agarró la mitad de un tazón de gachas calientes y lo salpicó en Mateo, esto es retribución. Elena rompe el tazón de porcelana y corta el tobillo de Mateo, ¿por qué siempre lastimas a Javier? Lucía lo llevó a las escaleras y lo empujó hacia abajo. A medida que el dolor severo se extendió por su cuerpo, los escuchó consolar a Javier con una voz suave, no tengas miedo, desahogaremos tu ira.
Mateo luchó para levantarse y los vio rodear a Javier y irse. Mis tobillos estaban sangrando, pero tenían menos de 10 milésimas de dolor sordo en mi corazón. Capítulo 3. Mientras Mateo sufría de dolor y lidiaba solo con la herida, la sala de emergencia se apresuró a varias camillas. Elena empujó a Javier en una cara de tierra. «Doctor. Sálvale». El médico gritó, «Los pulmones del paciente están gravemente heridos. A menos que se le pida al doctor Felipe que tome la cirugía, no sobrevivirá esta noche». Los tres marcaron el teléfono frenéticamente y se enteraron de que el doctor Felipe se había retirado hace mucho tiempo. La última vez que salí de la montaña, Mateo fue a invitarme a persona. Elena de repente se dio la vuelta. Mateo se paró detrás de ella. «Por favor, doctor Felipe». Clara gritó, «Solo salvarlo, podemos elegir». Mateo se burló absurdamente. «Si se lastimaran, ¿harían esto?». La enfermera exclamó, «El paciente tiene un sangrado pesado. Necesito urgentemente donar sangre». Lucía se apresuró y dijo, «Pump me. Cuando la córnea esté dañada, estará ciego». Clara levantó la mano, «Usa la mía». Nada. El doctor se pisotó los pies. Sin el doctor Felipe, es difícil salvar a los dioses. Elena en realidad se arrodilló y se quedó con Mateo. «Por favor». Viendo a los tres sacrificando la cosa más preciosa, Lucía, que tiene un trastorno de coagulación de sangre, pero dona sangre, Clara, pero dona córneas al corredor, y Elena, que es una niña de Buda, se arrodilla. El corazón de Mateo estaba avergonzado. «Está bien». Después de preguntarle al doctor Felipe, escuché a 3 personas susurrar fuera de la sala de operaciones. Debería haber alejado a Javier de Familia Ruiz hace mucho tiempo, y no será atacado por Mateo. Cuando se decida el matrimonio, alejan a Javier de inmediato. No importa quién sea seleccionado, debe estar de acuerdo. Esto protegerá a Javier. Las uñas de Mateo se cortan en la pared. Resulta que esta es la verdad sobre su aceptación del matrimonio. Creían que se sacrificaron, pero lo que destruyeron era su vida. La operación dura 10 horas. Los tres siguieron la cama de Javier durante todo el proceso, sin mirar a Mateo. La doctora Felipe se desmayó tan pronto como salió de la sala de operaciones. Cuando Mateo se quedó para cuidarlo, vio a través de la grieta de la puerta. Elena gotea sangre y copia las escrituras, «Te copiaré hasta que te curen». La gasa de un solo ojo de Clara está envuelta en gachas, está cocinada con ingredientes superiores y no tendrá frío. Lucía ofreció al Buda de oro, «Te bendeciré con paz». Durante el dolor del corazón severo, los tres rompieron repentinamente en la sala para rodear al doctor Felipe. «Javier tiene dolor de cabeza. Debes haberlo causado». Clara gritó. «No hay ética médica». Lucía llamó, «Bloquea al doctor Felipe, no quiero verlo en ningún hospital». El teléfono de cancelación de cooperación sonó uno tras otro. Mateo se sentó en el suelo, «Lo siento». El guardaespaldas se rompió de repente y lo alejó. La puerta de hierro en el sótano cerró en el momento en que la corriente eléctrica penetró en las extremidades y los huesos. 3 horas de descarga eléctrica, el gas venenoso asusta los ojos, y una aguja de acero pincha los dedos. Clara se burló del dolor severo. «Recuerde, todas estas son lesiones que Javier ha sufrido». Antes de que Mateo se desmayara, finalmente vio sus ojos fríos. Capítulo 4. Mateo se despierta con un dolor severo. Las 3 chicas se pararon a la sombra del sótano. Lucía dijo, «Si te mueves a Javier nuevamente, morirás la próxima vez». Clara desató sus grilletes, «Si no quieres algo mal con tu familia, solo sé más a gusto». Elena se limpió la sangre de su rostro, «Sé bueno, sé obediente». Al regresar a Familia Ruiz, Javier lo saludó con luz roja, «¿A dónde has estado yendo estos días?». «Oh, estás cubierto de heridas». Mateo miró los ojos intactos de la otra parte en silencio, todavía había una quema de gas venenoso en las esquinas de sus ojos. Javier fingió apoyarlo, «Es mi culpa. Me obligan a beber sopa e ir de compras todos los días». En el momento en que me tocaron, los recuerdos en el sótano surgieron. «No me toques». Mateo se alejó de repente. Javier cayó con el flujo, y mientras escuchaba pasos fuera de la puerta, estaba llorando, «El joven maestro me golpeó y me desahoga la ira». La puerta fue pateada. Lucía agarró el cuello de Mateo, «La lección no es suficiente, ¿verdad?». Clara se burló, «Parece que Familia Ruiz ya no es importante».
Elena se quitó las cuentas budistas, eres tan insoportable. Javier explicó rápidamente, es mi culpa que no haya protegido al joven maestro. No tiene nada que ver contigo. Elena gritó fríamente, es él quien debería disculparse. Las tres chicas presionaron la cabeza de Mateo y la rompieron al suelo, temblando de sangre, disfrute. Los ojos de Javier parpadearon de orgullo cuando el humillante perdón resonó en el pasillo. Tan pronto como los tres se fueron, una pelea estalló abajo. Los tres ancianos se arrodillaron en el suelo con Elena y otros. Javier no puede soportar que sean castigados y decidió retirarse para avanzar y irse para siempre. Los tres entraron en pánico y se disculparon. El regalo detrás de mí es una disculpa. Elena cerró los ojos y recitó las escrituras. Por favor, perdóname, señor Mateo. Clara apretó los dientes. Cumpliremos nuestro deber como prometida. Lucía no estaba dispuesta a aceptarlo. Javier se paró en la oscuridad, sus ojos se endurecieron. Mateo se burló, ¿quiero compensar esta pequeña cosa? Nunca me perdonaré. El personalizador del anillo de bodas de repente llegó a la puerta, señor Mateo, su anillo de compromiso personalizado se ha completado. Los tres de repente cambiaron sus caras, ¿Rin? Capítulo 5. Mateo tomó la caja del anillo y la luz fría barrió tres caras en pánico. No tiene nada que ver contigo. Las cuentas budistas de Elena fueron pellizcadas, ¿quién se atreve a casarse contigo excepto nosotros? Clara le agarró la muñeca y dijo, desde que has decidido, ¿por qué nos molestó? Los alumnos de Mateo se encogieron de repente, ¿resulta que la elección que lo estaba esperando fue tortura para ellos? ¿Quién eres yo? Novia. Los tres soltaron. Todo el lugar estaba muy en silencio. Las uñas de Javier fueron pellizcadas en su palma. Mateo se burló, ¿perdición? ¿De quién es la prometida que persigue al guardaespaldas todo el día? Se acercó un paso más cerca, ¿a quién quieres que elija? Los tres se pararon firmemente en el acto. El corazón de Mateo era de corazón frío, no querían ser elegidos en absoluto. Quien quiera que elijas es mi esposa. Sé que solo quieres casarte con Javier. Mientras brinde suficientes beneficios, te ayudaré. Lucía se rió furiosamente, ¿no solo quieres dinero? Note el precio. 2.000 millones. Toda la audiencia estaba en un alboroto, Coco. Todos enojados se regañaron y se fueron. Después de unos días de tranquilidad, Lucía irrumpió con su abdomen que buscaba sangre y arrojó dos cartas, 12.8 millones y 200.000. Obtén el dinero. Mateo gira la tarjeta, la hija de Cerise fue detenida de su fuente de ingresos, y aún puede obtener tanto dinero. Antes de terminar de hablar, Lucía cayó al suelo con una explosión. Después de ser enviado al hospital, supe que la búsqueda en caliente reveló que la hija de Cerise ganó 12.8 millones en competencia de boxeo subterráneo. Y 200.000 fueron los ingresos de su venta de riñones. Mateo resultó gravemente herido en su vida anterior y necesitaba una transfusión de sangre. Lucía dijo una vez, ¿se te da sangre? Está sucia. En este momento, Lucía se burló, estoy dispuesto a donar mis riñones y vida a Javier. Mateo se dio la vuelta y se fue, y conoció a Elena en la puerta. Ella entregó las cuentas budistas de color rojo oscuro, esto contiene mi sangre y bendecirá la salud de sus padres. Las yemas de los dedos de Mateo temblaron, sus padres en su vida anterior estaban críticamente enfermas y le pidieron que rezara por sangre y bendiciones. Ella dijo, si no tienes el destino de Buda, espera la muerte. Ahora para Javier, en realidad pone su corazón en problemas. Clara empujó la puerta y lanzó la carta de capital, firmarla. El grupo de tiempo en el archivo pica los ojos de Mateo, la compañía en su vida anterior enmarcó a familia Ruiz y obligó a sus padres a ir a la cárcel. Ahora está dispuesta a renunciar a sus esfuerzos por Javier. Después de que los tres se fueron, Mateo envió un mensaje de texto. Si no recaudo suficientes 2.000 millones, te elegiré. Capítulo 6. Media hora después, Elena, Clara y Lucía aparecieron en la sala de estar de familia Ruiz al mismo tiempo. Mateo colocó las cosas que enviaron sobre la mesa una por una, y su tono estaba tranquilo. Ahora tu progreso es uniforme. Me daré cuenta de que a quien pueda dar más. Clara miró a los otros dos con una cara pálida, ¿no dijiste que es justo competir? De hecho, le diste dinero en tu espalda. Lucía miró a través del libro de transferencias de acciones y se burló, lo diste mucho y ni siquiera quieres la empresa.
¿Qué calificaciones tienes que decirnos? La cara de Elena se oscureció, supuse que no mantendrías tus promesas, y todos confían en tus habilidades. ¿Qué pasa con eso? Al ver que las pocas personas se volvieron cada vez más disputas, Mateo se sintió un poco irritado. Suficiente. ¿Has pensado en eso? ¿Qué más puedes darme? Los tres estaban atónitos, con una mirada de vergüenza en sus rostros. Sin apoyo familiar, ya no se les ocurre nada. Después de un tiempo, parecía que estaba decidido. Los tres se miraron y dijeron, podemos usar acciones para pagar nuestras deudas. En los próximos 2 días, Lucía hizo una gran comida para Mateo de diferentes maneras. Clara es su mayordomo personal, que sirve té y agua, y todo está bien. Y Elena, incluso trató de subir a la cama de Mateo por la noche para preocuparse, fue empujado por él. También parecía humillada y dijo, ¿no es esto lo que quieres ver atrapándonos a todos a tu lado? Mateo ordenó su cuello y la miró fríamente. El pasado no puede evitar aparecer en mi corazón, y la escena de los tres reuniéndose frente a mí, luchando para jugar baloncesto con él. Pero desde que apareció Javier, nunca han estado con él así. En sus corazones, Mateo incluso los dormía. Pero obviamente acaba de seguir los requisitos de la familia e hizo una herramienta de matrimonio. Los movimientos de arriba rápidamente atrajeron a Clara y Lucía. Los dos cambiaron ligeramente. Justo cuando estaban a punto de hablar, un fuerte aliento exclamado detrás de ellos le quitó la atención a todos. Javier se cubrió con los labios con fuerza, y las lágrimas rodaron por sus ojos. De repente cayó al suelo con una voz ronca, señorita, no puedo soportar verte así. No soportes la humillación del joven maestro por mí. Incluso si realmente te casas con el joven maestro, todavía puedo ser amigo de ti. Mateo observó su actuación fríamente, y su corazón no estaba en absoluto perturbado. Los ojos de Elena, Clara y Lucía estaban llenos de angustia, y se apresuraron hacia adelante, sintiéndose aliviados y limpiando sus lágrimas. En esta escena, parece que Mateo es la persona malvada que rompió el matrimonio de otras personas. Lucía lo miró con dolor e ira, obviamente, soy la hija legítima de familia Martínez. ¿Por qué debería estar atado a alguien como tú durante toda la vida, en lugar de quedarme con mi amada para siempre? Esto resonó con Elena y Clara, y miraron a Mateo indignado. Señorita, chicos. Al ver esto, Javier se arrodilló hasta los pies de Mateo, llorando. Jóvenes maestros, por favor no me quites a ninguno de ellos. Por esta razón, estoy dispuesto a renunciar a mi asistente. Su lamentable apariencia solo hizo que Mateo se sintiera ridículo. ¿Qué amenaza crees que tu renuncia me plantea? Familia Ruiz no le falta un asistente. Los tres cambiaron sus caras y bloquearon apresuradamente a Javier detrás de ellos. ¿Por qué eres tan agresivo? ¿Dónde te ofendió Javier? Javier, obtuviste el puesto de asistente solo. ¿Por qué lo despedió si dijera que sería despedido? Incluso si realmente quieres disparar, él tendrá que pagarte una compensación. Mateo se burló en la esquina de su boca, está bien, puedo pagar la compensación. Los jarrones antiguos y los conjuntos de té que Javier dañaron en familia Ruiz también debería pagar. La cara de Javier de repente pálida. Antes de que pudiera detenerlo, Lucía habló, ¿puedes informar el número? Mateo extendió 2 dedos, 2 millones. Clara sonrió con desprecio, no es solo 200 millones, ¿pagaré? Sacó la tarjeta y el sirviente la entregó inmediatamente a la máquina de deslizamiento de la tarjeta. Con 2 gotas, la máquina envió un mensaje en frío, su cuenta está congelada. Clara de repente se congeló en su lugar. Esto indudablemente recuerda a los tres que están restringidos por sus familias. Elena levantó la barbilla y dijo, la cita es su declaración unilateral, ¿cómo sabemos si es la verdad? Mateo se burló y agitó su mano, y el mayordomo inmediatamente entregó la lista de compensaciones detallada a los tres. Este es un proyecto de ley. Si no me obligaste a mantenerlo, no habría tanta pérdida. La evidencia de Ironclad era tan fuerte como una montaña, y ya no podían refutarse y mirarnos. Javier se apretó las palmas, su voz se ahogó, te devolveré. Puedo hacer 5 trabajos y definitivamente pagaré esta deuda. Elena, Clara, Lucía estaban llenas de dolor. No deberías haber trabajado tan duro, Javier, deberías ser el pequeño príncipe. Mateo, nos hemos conocido durante tantos años. Por nuestro bien, ¿qué tal eximir este dinero? Los ojos de Mateo estaban fríos, imposible.
Elena frunció los labios. Los regalos que le dimos en el pasado deberían ser suficientes para esta cantidad de dinero. Cuando tenías 18 años, el reloj de edición limitada que le di podría valer 10 millones. Tan pronto como salieron las palabras, las otras dos cayeron en recuerdos una tras otra. Los trajes personalizados y los zapatos de cuero que envié valen 5 millones. El auto deportivo de edición limitada que di también es de 30 millones. Mateo se rió con ira, pero no esperaba que pudieran ser tan desvergonzadas. Está bien. Sal de mi casa ahora. Capítulo 7. Para resolver este problema, Elena, Clara y Lucía apoyaron a Javier y salieron de Familia Ruiz sin mirar atrás. La frente de Mateo duele como un pinchazo de aguja. Volviendo a la habitación, se durmió tan pronto como cerró los ojos. Finalmente, fue despertado por el ruidoso sonido abajo. Cuando se levantó, vio a Elena, Clara y Lucía arrodillados en el centro de la sala de estar, con marcas de látigo detrás de él. Los ancianos de las tres familias principales caminaron de un lado a otro ansiosamente. Cuando vieron a Mateo bajar las escaleras, lo saludaron apresuradamente. Mateo, estas chicas malas no se casarán sin importar lo que digan. Ya hemos implementado reglas familiares y las expulsamos de la genealogía. Las pestañas de Mateo temblaron y miró a las tres personas en el suelo con incredulidad. ¿Comen la genealogía? Los rostros de varios ancianos estaban sonrojados, y estaban tan enojados que no eran lo suficientemente fuertes. Realmente no podemos disciplinar a esta mujer rebelde. El abad encerró a Elena en el templo ancestral para reflexionar sobre ella, y ella en realidad saltó a la ventana y se escapó. Lanzamos a Clara a las montañas, y ella casi rompió una de sus piernas y estaba a punto de salir. Y Lucía, la encerró en el sótano, estalló, sus manos todavía estaban cubiertas de sangre. Cuando mencionaron estas cosas, estaban tan enojados que sus caras estaban rojos y sus cuellos eran gruesos. Realmente no sé qué tipo de éxtasis les dio ese asistente. Si no te casas, tienes que seguir el trasero del asistente todos los días. Elena, Clara, Lucía replicaron con su cuello. No es un asistente. Su nombre es Javier. La única persona que amamos es Javier. En esta vida, nunca nos casaremos con nadie excepto Javier. Callarse la boca. Varios ancianos gritaron, recogieron las vides y las golpearon con fuerza en sus sangrientas espaldas. El sonido de la pala de carne sonaba a través de Familia Ruiz, pero de principio a fin, los tres ni siquiera hicieron un gemido amortiguado. Cuando estaba cansado de pelear, el anciano no pudo dejarlo ir y bajó la voz para solicitar. El padre de Mateo nos salvó la vida y no pudo pagar su amabilidad, por lo que decidió hacer un compromiso. Ahora han sido expulsados de la genealogía y no están calificados para casarse con usted, por lo que solo pueden pedir finalizar el compromiso. En el futuro, incluso si Familia Ruiz nos pide que pasemos por el fuego y el agua, se salvará. Mirando a tres mujeres con caras de color sangre, pero con una firme se parece a rocas. Mateo no tiene problemas en su corazón. Frente a todos, sacó la carta de matrimonio amarillento, la rompió en pedazos y la extendió en el cielo. Estás libre de ahora en adelante. Elena, Clara y Lucía levantaron de repente los ojos y miraron los trituros de papel volando por todo el cielo. Una cosa extraña pasó en el corazón de Elena. ¿Realmente rompiste el compromiso? ¿No te arrepentirías? La voz de Mateo estaba fría. ¿No es esto solo para tus deseos? Los tres estaban atónitos, pero luego estaban abrumados por el éxtasis que surgió. Hoy fuiste tú quien tomó la iniciativa para derribar la carta de matrimonio. Nunca tendremos la responsabilidad de volver a casarnos. Se pusieron de pie con apoyo y temían que Mateo se arrepintiera y se alejara de Familia Ruiz. En los próximos días, Mateo siempre pudo aprender sobre la reciente situación de Elena, Clara, Lucía y Javier en varios lugares. En la búsqueda en caliente, reservaron toda una playa para que produjera grandes fuegos artificiales. En su círculo de amigos, lo llevaron a la mejor fiesta de celebridades en un alto perfil. En el cuadro de mensajes, Javier envió fotos abrumadoras, todas las cuales eran relojes de edición limitada y autos de lujo que le compraron. Mateo ignora todo. Hasta la víspera de su boda, Javier envió una foto. En la foto, usa 3 enormes anillos de diamantes en su dedo anular. ¿Lo viste? Entonces, ¿qué puedes hacer si eres el joven maestro de una familia rica? Todavía me arrebataron las mujeres. Mateo responde casualmente. Felicidades.
El otro extremo estuvo en silencio por un momento, tal vez no esperaba que prestara atención. Inmediatamente después, se enviaron más y más fotos. Acabo de romper una taza, así que dedujiste mi salario de 3 meses directamente. Mateo, ¿por qué me trataste así? Mateo estaba tan molesto que lo bloqueó y lo eliminó directamente. Al día siguiente, Mateo se levantó temprano e inventó y esperó en silencio en el salón de banquetes. El avión de Sofía se retrasó y solo podía ponerse al día con el banquete de boda. Justo después de confirmar que el retraso no retrasaría el tiempo auspicioso, la puerta del salón del banquete se abrió de repente. Javier abrió la puerta con una mirada orgullosa, seguida de Elena, Clara, Lucía, cada una con hermosos vestidos. Oh, maestro, Javier fingió sorprenderse. ¿Por qué estás solo aquí? ¿Puedes recordarlo mal? Has cancelado el compromiso con las damas, y soy yo quien me casé hoy. Mateo, dijo Elena con un toque de lástima, deberías dejarlo ir el pasado lo antes posible. Somos mujeres que no puedes conseguir. Tomaste la iniciativa de renunciar al compromiso, Lucía tocó con desprecio, es demasiado tarde para arrepentirnos ahora, no podemos casarnos contigo. Clara miró a su alrededor y se burló, ¿eliges deliberadamente el mismo lugar que nosotros? ¿No crees que escaparemos del matrimonio e iremos contigo, verdad? Mateo, cuando te volviste tan narcisista. Mateo ya no dio ninguna mirada, excepto algunas personas que eran indiferentes cuando entraron en la puerta. La cara de Javier se puso roja y estaba a punto de continuar hablando. El maestro de ceremonia se apresuró y dijo, te he estado buscando durante mucho tiempo. Esta ceremonia se transmite en vivo en toda la ciudad. No llegues tarde. Vuelve rápidamente. Justo cuando estaba a punto de perderse el tiempo auspicioso, Javier provocó involuntariamente, qué pena, no puedo ver la nueva y novia del joven maestro con mis propios ojos. Los tres parpadearon por un momento y no eran naturales, pero desaparecieron rápidamente. El maestro de ceremonias instó a sus espaldas y Javier tuvo que seguirlos. La mano de la hora señaló lentamente a las 12 en punto, y el aluvión en la sala de transmisión en vivo rodó salvajemente. En la imagen, Javier lleva un vestido recto y de pie en el medio, con Elena, Clara y Lucía con anillos para el uno por uno. Los tres hablaron al unísono, y sus voces resonaron en toda la sala de transmisión en vivo, nos casamos voluntariamente con Javier. Incluso si queremos que 4 personas vivan juntas en el futuro, será feliz. Mientras podamos quedarnos con Javier para siempre para siempre. Al mismo tiempo, la puerta del salón de banquetes donde se encuentra Mateo fue empujado lentamente por una mano delgada. Su novia finalmente estaba agotada y tarde. Mateo estaba de pie con un ramo, con las esquinas de su boca ligeramente levantadas. Llegas tarde. La mujer atravesó la alfombra roja paso a paso, caminó hacia él, sostuvo su mano, le puso un deslumbrante anillo de compromiso para él y besó la parte posterior de su mano devotamente. No, su figura reflexionó en sus ojos profundos, es justo. Mateo tomó su esbelto brazo y pisó la alfombra roja cubierta de flores con ella. Esta vez, se apresurará hacia su propia felicidad. Capítulo 8. 3 anillos se deslizaron lentamente en el dedo anular de Javier, con los ojos llenos de lágrimas. Colocó los anillos de boda en cada una de las 3 mujeres, una por una, con la voz entrecortada por la emoción, aceptó. Elena, Clara y Lucía levantaron juntas el velo de Javier y, por turnos, le dieron suaves besos en las comisuras de los labios. En la transmisión en vivo que abarcaba toda la ciudad, los comentarios eran un torrente. Esto es amor puro. Deben estar locamente enamoradas de él para ceder tanto. Escuché que una vez fue asistente de la familia Ruiz. Ese joven de la familia Ruiz era su prometido. ¿Qué presión soportaron para casarse con su verdadero amor? En ese momento, se desató una conmoción fuera del salón de banquetes. Todos miraron en dirección al ruido y vieron un feroz enfrentamiento entre guardaespaldas y una mujer delgada y de piel oscura en la puerta principal. La mujer, a pesar de su baja estatura, irrumpió con una fuerza increíble, derribando al instante a varios guardaespaldas e irrumpiendo en el lugar de la boda. Esta boda no había sido aprobada por los ancianos de las 3 familias principales, y la mayoría de los invitados eran amigos de las 3 jóvenes, muchos de ellos simples espectadores. Cuando la mujer irrumpió, todos supieron que algo estaba a punto de suceder, y todos levantaron sus teléfonos para grabarlo. Las 3 jóvenes se pusieron serias mientras protegían a Javier tras ellas, gritando con dureza. ¿Están muertos los guardias de seguridad?
Saquen a este irrespetuoso. Pedazo de mierda. Estás retrasando la boda, y te mostraré cómo lidiar contigo. Ahora mismo. Ahora mismo. No se habían dado cuenta. En cuanto apareció la mujer, el rostro de Javier palideció por completo. Se encogió de hombros desesperadamente detrás de las tres, intentando minimizar su presencia. Pero la mujer, con la mirada fija en él, cargó directamente contra Javier, sin dejarle ninguna posibilidad de evadirlo. Su mirada se fijó en él, y antes de que la seguridad pudiera alcanzarla, se precipitó al escenario. Bajo la mirada de innumerables cámaras, agarró a Javier mientras intentaba escapar. Elena, Clara y Lucía intentaron intervenir, pero la fuerza combinada de ambas no fue rival para la fuerza bruta de la mujer. Al instante, fueron apartadas a un lado, y solo pudieron observar con impotencia cómo ella agarraba a Javier por el cuello. El cuello se le tensó, y Javier soltó un grito desgarrador. «Perra. ¿Cómo te atreves a encontrar a una mujer a mis espaldas?» La mujer le agarró el cuello con fuerza, escupiendo. «Con razón no me has mandado dinero en 2 meses. ¿Así que encontraste a alguien y quieres dejarme? Sigue soñando». El frenético comentario se detuvo de repente, y luego fue ahogado por una pantalla llena de interrogantes. ¿Quién es este tipo? ¿El novio está teniendo sexo con una mujer a sus espaldas? ¿No es el novio el galán de la galantería? ¿Lo engañaron? Elena y los otros dos ya estaban furiosos por la humillación de Javier, deseando poder destrozar a la mujer. Pero al oír el rugido de la mujer, sintieron las piernas como plomo y se quedaron paralizados, inmóviles. En los asientos de los invitados, las expresiones de anticipación se hicieron cada vez más pronunciadas. Las mejillas de Javier se sonrojaron, su voz chillona y distorsionada. «Marta, estás diciendo tonterías. He terminado contigo. Ya pagué mi deuda. Ni se te ocurra extorsionarme un céntimo». Marta lo fulminó con la mirada, dándole una fuerte bofetada. Al instante apareció una brillante huella roja de la palma de tu mano. «Me acosté contigo como un desgraciado en aquel entonces. Si no hubieras dicho que podías hacer una fortuna, te habría matado solo por intentar escapar. ¿Ahora se han aprovechado de ti y quieres huir? Si no puedes pagarme hoy, te mataré a golpes antes de que te entregues. Nadie se saldrá con la suya». Mientras hablaba, con los puños en alto. Sin pensarlo 2 veces, las 3 mujeres se abalanzaron instintivamente sobre Marta, inmovilizándola. La fuerza de la mujer era asombrosa, y los 3 hombres no pudieron contenerla. No fue hasta que los guardaespaldas la rodearon en masa que 7 u 8 de ellos finalmente la inmovilizaron. Marta maldijo: «Estás ciega. Esta zorra te engañó y todavía crees que es un tesoro». Capítulo 9. Llevo siglos durmiendo con él. Una zorra y un perro. Están hechos el uno para el otro. Elena no pudo soportarlo más y le metió el mantel en la boca a Marta. Javier seguía en shock, con su atuendo cuidadosamente seleccionado hecho un desastre, su costoso vestido roto por varios sitios. La luz roja de la cámara destellaba, grabándolo todo fielmente. Dios mío. Los secretos de una familia adinerada. Me preguntaba cómo un asistente podía ligar con la hija de una de las 3 grandes familias. Resulta que tiene ases bajo la manga. Clara se quitó el abrigo apresuradamente y lo cubrió con él. Apaga la transmisión en vivo. Ahora mismo. Lucía gritó al teléfono: luego ajustaremos cuentas con la seguridad. Envía medicinas inmediatamente. El salón de banquetes era un caos. Aunque los 3 hombres estaban preocupados por Javier, nadie se acercó a consolarlo, y el resentimiento ya se estaba gestando. Marta no tenía pruebas concretas, pero la reacción de Javier lo decía todo. Si no hubiera un conflicto real, ¿por qué habría montado una escena en la boda? Javier apretó los dientes, con el resentimiento inundándole los ojos. Cuando volvió a mirarlas a las 3, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Señoras, créanme. Todo es una calumnia». Se ajustó el abrigo, temblando. «Marta es una abusadora famosa en nuestra zona. Mis padres se fugaron con deudas y me ha estado presionando para que las pague todos los días. Por eso empecé a trabajar como asistente en Familia Ruiz desde adolescente. Todos lo saben». Se agarró el cuello de la camisa, con el rostro lleno de desesperación. ¿Solo por unas palabras vacías van a dudar de mí? ¿Quién es tan cruel como para hacerme tanto daño? ¿Cómo voy a vivir? Si no me creen, prefiero morir.
Parecía haber tomado una decisión, se arremangó los pantalones y se arrojó contra la columna. Clara estaba más cerca y, instintivamente, lo abrazó con fuerza. No digas tonterías. No dijimos que no te creíamos. Javier se golpeó el pecho, con lágrimas corriendo por su rostro. Mientes. Si de verdad me creíste, ¿por qué te mantuviste alejada ahora? Solo piensas que soy una sucia. Al oír esto, Elena y Lucía se acercaron de inmediato. No seas tonta. Incluso hemos luchado contra nuestra propia familia por ti. ¿Cómo podríamos sospechar de ti basándonos en rumores? Los inocentes son inocentes. Todos te creemos. Alguien debe estar detrás de esto. Marta, amordazada, se retorcía violentamente en el suelo, sus guardaespaldas apenas podían contenerla. Javier se estremeció, con los ojos llenos de miedo. Clara lo protegió con más fuerza de inmediato. Lucía la miró con fiereza, con un destello de inspiración. Todos creemos que Javier es inocente. Esta mujer debe haber estado detrás de esto. ¿Quién podría odiar tanto a Javier? En cuanto estas palabras salieron de su boca, los otros dos comprendieron de repente. ¿A quién podría haber ofendido Javier, un asistente? Los ojos de Elena se oscurecieron, la respuesta se cernía sobre ella. ¿Quién sino Mateo podría haber ideado un plan tan cruel para dañar a Javier? En cuanto se pronunció la palabra Mateo, toda la sala estalló en un alboroto. Desdén, burla y lástima se mezclaron en las miradas. Desde que Elena y las otras dos rompieron su compromiso y dejaron su clan por una simple asistente, Mateo se había convertido en el hazmerreír de la clase alta. Él y las tres mujeres habían sido novios de la infancia y estaban comprometidos. Todos asumían que el día de elegir esposo sería una batalla sangrienta entre los tres. ¿Quién hubiera pensado que las batallas sangrientas ocurrirían, pero no por Mateo, sino por una asistente? Mateo fue abandonado como un zapato gastado. A pesar de su atractivo físico y su distinguida familia, no pudo conquistar el corazón de las tres mujeres. Su oponente era solo una asistente. Hasta el día de hoy, las tres mujeres siguen creyendo que Mateo orquestó esto. ¡Qué fracaso! No solo no pudo conservar a su prometida, sino que además dejó una impresión tan maliciosa. Pero los tres ya habían roto con sus familias. Si Mateo quería venganza, ¿por qué llegaría tan lejos? Claramente, no era obra suya. Incluso esta boda apenas fue concebida por los tres, habiendo pedido dinero prestado de todas partes. Ahora, la venganza de Mateo es fácil. Aunque los invitados sabían que las tres familias habían abandonado a su hijo, estaban dispuestos a prestar dinero para la boda. Nadie era sincero, pero solo querían ver cómo terminaba esta farsa. Javier yacía en los brazos de Clara, con un destello de malicia en los ojos. Capítulo 10. Ignorando las miradas de todos, las mujeres acompañaron a Javier directamente al salón de banquetes en el siguiente piso. Antes de que siquiera se acercaran, oyeron música melodiosa. Los tres estaban furiosos. Mateo había arruinado su boda cuidadosamente planeada, y aún así se mostraba tan despreocupado allí mismo. Esa música alegre era una provocación descarada. Estaban ansiosos por entrar corriendo. Al acercarse a la puerta, una fila de guardaespaldas altos apareció repentinamente desde el pasillo, bloqueándoles el paso. Por favor, muéstrenme su invitación o no podrán entrar. Lucía hizo un gesto con la mano, intentando apartar a los guardaespaldas y abrirse paso, fuera de aquí. El guardaespaldas le retorció la mano, obligándola a ponerse de rodillas. Por mucho que gritara y amenazara, los guardaespaldas permanecieron inmóviles. Elena y Clara intentaron dar un paso al frente para rescatarlas. La fría mirada del guardaespaldas principal las paralizó al instante. ¿Intentan perturbar la situación? Clara frunció el ceño, incrédula de que alguien se atreviera a detenerla. Estaba a punto de ordenar a los guardaespaldas que la seguían que despejaran el paso, pero Elena levantó la mano para detenerla. Sus dedos, retorciendo sus cuentas budistas, palidecieron por el esfuerzo, y cerró los ojos para reprimir la ira. Tenemos algo importante que discutir con Mateo. Por favor, salgan y explíquenlo todo. La mirada del guardaespaldas principal recorrió a los tres hombres, fijándose finalmente en Javier, cuya mirada se oscureció. A Javier se le erizaron los pelos al verlo, y se encogió de miedo, escondiéndose detrás de la mujer. Sofía ha ordenado que no se permita la entrada a nadie sin invitación. Por favor, váyanse de inmediato.
Clara protegió a Javier con más fuerza, con un tono áspero. ¿Saben quiénes somos? Guardaespaldas, despejen el paso. Un silencio sepulcral se apoderó de ellos. Al mirar atrás, vio a sus propios guardaespaldas en fila, sin mostrar intención de atacar. Con la furia a flor de piel, Clara gritó, idiotas inútiles. ¿Les pagamos para comer gratis? El gerente del hotel se acercó corriendo, con el sudor goteando de su rostro al verlo. Lo siento mucho. Mis subordinados no tienen ni idea, dijo el gerente, inclinándose halagadoramente mientras se apresuraba a acercarse. Clara levantó la cabeza y resopló, debería haberse hecho hace mucho tiempo. ¿A qué viene tanto alboroto? Pero el gerente pasó junto a ella y se dirigió al líder de los guardaespaldas vestidos de negro. Tranquila, Sofía. Todos en el hotel están listos para responder. Al instante, las pupilas de Elena, Clara y Lucía se contrajeron de incredulidad. Lucía abrió los ojos de par en par. Estás ciega. Soy la hija mayor de Ciudad C. ¿Quién es? ¿Cómo podría ser digna de tú? El rostro del gerente se llenó de pánico, su espalda se empapó de sudor al instante. Cállate. ¿Qué hija mayor? Todos saben que te han expulsado del árbol genealógico. Te permitimos celebrar tu boda para preservar tu dignidad. ¿Sabes a quién has ofendido? Esta es. La voz de Elena era gélida. Sea quien sea, Javier debe rendir cuentas hoy. Intercambió una mirada con Clara y corrió hacia la puerta del salón de banquetes. Antes de que pudieran llegar, un guardaespaldas vestido de negro les lanzó una patada voladora en las rodillas, haciéndoles caer de rodillas. Enciérrenlos en el sótano. Nadie será liberado hasta que termine el compromiso. Los tres forcejearon desesperadamente, pero no eran rival para los guardaespaldas profesionales. Cuanto más se resistían, más dura era la represión. En un instante, perdieron toda dignidad. Sus vestidos estaban arrugados, su cabello despeinado. Los arrastraron a la fuerza entre gritos, y la escena volvió a un silencio sepulcral. Javier se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. No fue hasta que el gerente se secó el sudor y se fue, dejándolo solo con el guardaespaldas, que alguien lo notó. Alguien le susurró algo al líder, y su mirada se volvió fría de repente. Ante una orden, alguien se adelantó de inmediato, agarró a Javier y lo arrastró al sótano. El áspero roce de zapatos de cuero sobre el suelo de mármol ahogó sus gritos. Suéltame. Mateo, sé que eres tú. ¿Por qué me arrestas? ¿Crees que? Nadie le prestó atención. Los gritos se desvanecieron rápidamente por el pasillo. Capítulo 11. En ese momento, la música llenó el salón de banquetes. No había invitados, solo dos personas sentadas una al lado de la otra, pidiendo deseos ante un exquisito pastel. Los débiles gritos en medio de la música hicieron que Mateo levantara la vista, confundido. ¿Hay ruido afuera? Sofía le limpió la crema de los labios con el dedo, con voz suave. No, oíste mal. Mateo instintivamente quiso esconderse, pero al recordar que esa mujer era su prometida, se obligó a contenerse. La dejó limpiarse la crema, incluso observándola llevarse tranquilamente las yemas de los dedos a la boca. Tú. Se le hizo un nudo en la garganta, y al encontrarse con su mirada inocente, se le cortaron las palabras. ¿Yo qué? Preguntó Sofía con complicidad. Sus ojos ardían, y Mateo instintivamente apartó la mirada. Su corazón se aceleró inexplicablemente, vibrando contra su pecho como un tambor. Los labios de Sofía se curvaron ligeramente. Deja de bromear. Cómete el pastel. ¿Recuerdas que te encanta este pastel de fresa? Pídelo con 2 semanas de antelación. ¿2 semanas? ¿No fue cuando la había elegido para su boda? Antes de que pudiera preguntar más, Sofía ya había cortado el pastel y se lo había acercado. El dulce aroma llenó su boca, disipando al instante cualquier distracción. Tras haberle convencido de que se fijara en el pastel, Sofía miró hacia la puerta con una sombra en los ojos. Sacando silenciosamente su teléfono, sus dedos emitieron una fría orden. Resuélvelo. Apartó la mirada de la pantalla y la volvió a Mateo, con el corazón derretido de emoción. Después de la fiesta de compromiso, Sofía lo llevó personalmente a casa. Los padres de la familia Ruiz ya lo esperaban fuera de casa. Al ver a Sofía ayudando con cuidado a su hijo a salir del coche, se le soltó el abrazo inconscientemente. Papá, mamá, esta es Sofía.
dijo Mateo, tomándola del brazo y presentándola con una sonrisa. Estos son mis padres. Sofía hizo una ligera reverencia, diciendo cortésmente, hola, mamá y papá. Es nuestra primera vez, así que disculpen cualquier descortesía. Al oírla, a Mateo le ardían las orejas al instante. Los ojos de los padres de la familia Ruiz se llenaron de lágrimas. Oye, buen chico, entra. Normalmente, una fiesta de compromiso como esta debería haber sido grandiosa. En ese momento de su vida anterior, la fiesta de compromiso de él y Elena era comparable a una boda. Mateo había comenzado los preparativos meticulosos a principios de año, colaborando con los mejores organizadores de bodas e invitando a celebridades de la ciudad. De todos sus esfuerzos fueron en vano. De la mañana a la noche, Elena desapareció. Cuando la ceremonia estaba a punto de concluir, se le pidió a Familia García que reprodujera un video. El video indicaba que Elena se encontraba recluida en las montañas y no podía asistir. Tras esta humillación el día de su boda, Mateo se convirtió en el hazmerreír de la ciudad. Aunque se casó con otra persona en esta vida, las burlas y el ridículo de su pasado persistieron. Tras su renacimiento, Mateo cortó lazos con sus viejos conocidos e invitó solo a unos pocos. Finalmente, decidió celebrar una fiesta de compromiso solo para él y Sofía. Al son de su música favorita, caminaron hacia el altar con su futura pareja y luego pasaron tiempo con sus padres. Al principio pensó que a Sofía le parecería ridículo. Para su sorpresa, ella aceptó de inmediato, incluso ofreciéndose a reservar tiempo. En cuanto al propósito del tiempo, se mantuvo enigmática. Tras una alegre cena familiar, Mateo le mostró a Sofía su dormitorio. Juguetes de la infancia, álbumes de fotos, libros de texto, cada uno cuidadosamente sellado, como esperando ser compartido. Después de toda una vida, por fin vieron la luz del día. Los dos se sentaron en el suelo, repasando con atención el pasado de Mateo. Al principio, le preocupaba que se aburriera, pero estaba aún más absorta que él. Era como si intentara llenar los vacíos de su vida con esos objetos antiguos. Después de cenar en Familia Ruiz, por fin llegó el momento que Sofía había reservado. Ella personalmente llevó a Mateo a la cima de una colina en el campo. Un asistente los estaba esperando, y al verlos llegar, se hizo a un lado en silencio. En el centro del claro, un telescopio astronómico estaba inmóvil. Mateo se detuvo un momento, pero recuperó el sentido cuando Sofía lo saludó. Esta noche es una noche despejada y soleada, perfecta para observar las estrellas. Ella le extendió la mano. Señor, ¿le gustaría ver la lluvia de meteoritos conmigo? La escena familiar lo devolvió al instante a lo más profundo de sus recuerdos. Capítulo 12. Hace 5 años, cuando estaba eligiendo a su yerno, una espectacular lluvia de meteoritos cayó sobre Ciudad D. Invitó a Elena, Clara, Lucía y sus amigos a verla. Finalmente, las 3 hijas anunciaron repentinamente su ausencia debido a otros asuntos importantes. Más tarde se descubrió que Javier había fingido estar herido para que faltaran a la cita. Furioso, Mateo buscó un lugar apartado para observar las estrellas. Fue allí donde se encontró con Sofía, cuyo cuerpo había sido emboscado por un rival y abandonado en el desierto. Estaba cubierta de sangre, dejando un largo rastro tras ella. Con su último aliento, resistió hasta que él la encontró. Pronunció la palabra auxilio y se desmayó. En el desierto, Mateo estaba aterrorizado, pero se armó de valor para llevarla rápidamente al hospital controlado por la familia Ruiz. Finalmente, se perdieron la espectacular lluvia de meteoritos. Sofía permaneció en coma durante medio mes antes de despertar. Mateo la visitó a diario durante ese tiempo. Ella se negó a revelar su identidad y él accedió tácitamente a no preguntar. Eso fue hasta que llegó su asistente, quien le dijo que estaba a punto de regresar para atender unos asuntos. Afuera del aeropuerto, el viento aullaba por las calles de Ciudad de Sofía le preguntó a Mateo, después de terminar mis asuntos, ¿puedo volver a buscarte? La repentina y contundente confesión le conmovió el corazón al instante. Se quedó atónito por un momento, luego negó con la cabeza con decisión. Lo siento, tengo prometida. No pasó por alto la soledad en sus ojos, y más aún, la sonrisa amarga en sus labios. Le entregó una tarjeta de visita, con los nudillos pálidos como la nieve. No hay problema. Puedes pedirme ayuda cuando quieras. Estoy dispuesta a casarme contigo cuando quieras. El recuerdo terminó abruptamente.
En su vida anterior, tras la partida de Sofía, eliminó a todos sus rivales en tan solo 3 meses y se convirtió en el hombre más rico. Y Mateo, hasta su muerte, nunca hizo esa llamada. Cubrió suavemente su mano extendida. Una calidez lo envolvió al instante. La fuerza de la mujer parecía tan grande que parecía querer abrazarlo para siempre, para no separarse jamás. En aquel entonces, te debía una lluvia de meteoritos. Los ojos de Sofía se iluminaron con una sonrisa mientras lo guiaba, paso a paso, bajo el firmamento. Hoy, por fin te lo devuelvo. La lluvia de meteoritos Leónidas atravesó el cielo, iluminando el cielo nocturno. Sofía, rebosante de alegría, le sujetó la mano con fuerza, sin querer soltarla. Tras un largo rato, Mateo se acercó en silencio, apoyando suavemente la cabeza en su hombro, y se durmió profundamente. Al día siguiente, despertó en la habitación de la familia Ruiz. Un susurro le llegó desde afuera, y Mateo se levantó para abrir la puerta, solo para ver a Sofía de pie, con un delicioso desayuno en la mano. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos cuando él abrió la puerta. El teléfono seguía sonando. Ya está disponible. ¿Necesitas? Sofía colgó con un clic, girándose para mirarlo con expresión tranquila. ¿Despierto? Preparé el desayuno, ¿lo pruebas? Las dudas de Mateo se arremolinaban, pero no preguntó. Aunque él y Sofía estaban comprometidos, no eran amigos cercanos. La fortuna familiar debía estar llena de secretos, mucho más allá de su alcance. Sintiéndose extrañamente solo, bajó la mirada y guardó silencio. Déjame probar, se obligó a calmarse, aceptando el plato. Justo cuando estaba a punto de saborear su sándwich, se desató un alboroto abajo. Suéltame. Mateo, sal. Tienes el descaro de hacer algo a mis espaldas, pero no tienes las agallas de admitirlo en mi cara. Te enseñé a asumir la responsabilidad de tus errores, y lo has olvidado por completo. Mateo, aún adormilado, no reaccionó. Sofía, sin embargo, tensó los músculos del brazo al instante. Ella le puso el plato de leche en la mano. No tengas miedo, yo me encargo. Mateo estaba a punto de hablar, pero al darse cuenta de que eran sus 3 exprometidas, sintió una oleada de asco. Asintió obedientemente. De acuerdo, espero. Observó a Sofía bajar las escaleras. Elena, Clara, Lucía y Javier estaban fuera de la familia Ruiz. Los sirvientes sabían desde hacía tiempo que habían abandonado a Mateo por la niñera, incluso a costa de dejar el clan. Al verlos llegar a los 4, se pusieron en guardia. Por mucho que gritaran los demás e incluso intentaran entrar a la fuerza, los sirvientes se negaron a ceder. Capítulo 13. Javier se encogió de miedo detrás de ellos, con la voz entrecortada por las lágrimas. Tío Butler, solo queremos hacerle unas preguntas al joven amo. Me hizo daño y solo quiero justicia. El mayordomo había visto crecer a Mateo y hacía tiempo que se había cansado de las pretensiones de Javier. Lo reprendió de inmediato. Va. ¿Justicia? Tonterías. El joven amo se ha convertido en un niño precioso. Si no fuera por tu interferencia, ¿por qué sería humillado? ¿Por qué finges ser inocente? Javier, aparentemente asustado, se retiró de nuevo tras la mujer. La frente de Lucía se hinchó de furia. Reconoce tu identidad. ¿Cómo te atreves a criticar a nuestros maridos? Saquen a Mateo. ¿Qué sentido tiene actuar sin asumir la responsabilidad? El mayordomo estaba en la puerta, con tono severo, no nos obligues a actuar el día de la boda del joven amo. Clara se burló, la familia Ruiz es una mentirosa terrible. Nos miente a nosotros, pero no a sí mismo. El mayordomo estaba furioso y estaba a punto de despedir al grupo irrazonable cuando una suave voz femenina llegó desde atrás. ¿Qué pasa? Sofía se acercó lentamente, mirando distraídamente hacia la puerta. Las pupilas de Elena se contrajeron. Tú eres. El mayordomo se hizo a un lado de inmediato y dijo respetuosamente, tía. Al instante, las pupilas de Elena temblaron. Tía. Esta persona era la esposa de Mateo. Clara y Lucía examinaron a Sofía de arriba abajo, con un desdén manifiesto en sus ojos. ¿Eres su nueva prometida? Sin nosotras, ¿ni siquiera puede encontrar una mujer decente? Sus estándares se están empeorando. ¿Cómo podría siquiera considerar a alguien como tú? Quizás sea una actriz a sueldo. Elena miró fijamente el rostro de Sofía, con los labios temblorosos.
El ama de llaves palideció y estuvo a punto de dar un paso al frente para discutir, pero Sofía levantó la mano para detenerlo. La sonrisa de la mujer se desvaneció y su tono era frío. ¿Quién te dio permiso para hablar? Sin decir palabra, los guardaespaldas vestidos de negro irrumpieron, rodeando al instante a Javier y a los demás. Disculpa, Sofía, llego tan tarde. No esperaba que acosaran al joven amo Mateo. Sofía parecía impaciente. Mayordomo, ¿qué pasa? Al ver a los guardaespaldas sujetar a los hombres, el mayordomo sintió una oleada de consternación y su cariño por Sofía se duplicó. Rápidamente explicó toda la historia. Los hombres habían aparecido inexplicablemente en la familia Ruiz, exigiendo una explicación a Mateo sin ninguna explicación. Cuando preguntaron el motivo, nadie supo explicarlo, solo que Mateo lo sabía todo. El mayordomo, al ver a Javier siguiéndolos, comprendió de inmediato y se negó a abrir la puerta. Por eso estaba discutiendo afuera, perturbando el descanso de Mateo y Sofía. Tras escuchar toda la historia, Sofía frunció el ceño. Lucía se burló. Quien quiera que seas, ¿ahora ves la verdadera cara de Mateo? Es celoso e hipócrita, dispuesto a arruinar nuestra boda. ¿Crees que te tratará con sinceridad? Estás soñando. Elena, a mitad de la conversación, se dio cuenta de que algo andaba mal e intentó taparle la boca, pero ya era demasiado tarde. Clara estaba insatisfecha. Elena, ¿qué quieres decir? ¿Qué dijo mal? Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. Señorita Elena, ¿cree que merezco que me intimiden? Solo tienes al joven amo en tu corazón, ¿verdad? Elena argumentó, tonterías. Eres la única en mi corazón. Miró vacilante a la mujer que estaba dentro, intentando consolarse. Quizás fuera por su parecido físico, ¿por qué estaría allí esa persona poderosa? No podía ser la prometida de Mateo. Debió haber admitido su error. Pensé que Sofía estaría furiosa por el menosprecio de Lucía hacia Mateo. En cambio, simplemente miró al líder de los guardaespaldas. Él comprendió y se marchó a toda prisa. ¿Cómo podían estas tres orgullosas mujeres soportar tal desprecio? Solo un pequeño recordatorio. ¿Por qué no nos casamos con Mateo? Todo es por su fealdad innata. Sofía, tras dar instrucciones a los guardaespaldas, estaba a punto de volver a su habitación. Por lo que decían, algo debió salir mal en la boda de ayer. No tenía sentido discutir con esos idiotas, dejaría que mis hombres investigaran. Pero al oír esto, se detuvo. Sofía se giró y miró a los tres hombres con los ojos entrecerrados, con la mirada tan muerta como un objeto muerto. ¿Qué acaban de decir? Lucía sintió un escalofrío. Al pensar en Javier a su lado, reprimió el miedo y les devolvió la mirada. Sofía dijo fríamente, ¿ven? El sonido de pasos acercándose a sus espaldas interrumpió sus palabras. ¿Siguen ahí? Mateo se acercó a Sofía y la tomó del brazo con naturalidad. Capítulo 14. Sofía hizo una pausa, el hielo de sus ojos se derritió al instante, transformándose en una vasta extensión de primavera. ¿Por qué no están? ¿Está listo el desayuno? Mateo sonrió y asintió. Llegaron, ¿por qué no iba a estarlo? Volviendo la mirada hacia el grupo rodeado de guardaespaldas, solo se quedó con una expresión fría y distante. Hace siglos que no los veo y pensé que algo pasaba. Parece que no pasa nada. Despídanlos. Familia Ruiz, no podemos permitirnos recibir invitados tan distinguidos. La imagen que tenían ante ellos los hirió a los tres. Al ver a Mateo tan cariñoso con esa extraña mujer, sin apenas mirarla, Elena, Clara y Lucía sintieron una mezcla de emociones. Desde la infancia, Mateo siempre había sido quien lo seguía. Incluso cuando tenían desacuerdos, siempre hacían las paces. Nunca imaginaron que Mateo se iría. Mucho menos habían imaginado que otra mujer intervendría. Aunque los tres querían casarse con Javier, seguían considerando a Mateo como suyo. Estaban tan seguros de que Mateo no elegiría a nadie más, como iba a enamorarse de otra. Pero ahora, la verdad los saltaba a la vista. Mateo los trataba como si no fueran nada, dejando entrar a esta extraña mujer en su casa. En cuanto terminó de hablar, los rostros de los tres cambiaron de repente. Clara se apresuró a acercarse, con el corazón inexplicablemente agitado. Mateo, ¿qué quieres decir? ¿Cómo que no puedes permitirte tenerme? ¿Somos unos viles? Sofía se hizo a un lado para proteger a Mateo.
Mateo, imperturbable, salió de detrás de ella, con los brazos cruzados, y una mueca de desprecio. Señorita Clara, usted sabe lo que hace. ¿Para qué voy a decir más? Elena se quedó mirando sus brazos entrelazados, con una vena abultándose en la frente. Mateo, no te dejes llevar por los impulsos. Nuestra amistad dura años, ¿cómo se compara a la repentina aparición de una mujer? Lucía los fulminó con la mirada y dijo con desprecio, no cambien de tema. ¿Creen que pueden engañarnos consiguiendo una prometida de la nada? Le ordenaron a esa mujer que arruinara nuestra boda ayer. Mateo estaba atónito, con una expresión de genuina perplejidad en el rostro. ¿Qué mujer? ¿Arruinando qué boda? Miró a Sofía, confundido. Sofía también negó con la cabeza, indicando que no lo sabía. Elena y Clara, al ser recordadas por Lucía, recordaron su propósito. Las tres permanecieron hombro con Javier, exigiendo con enojo. Mateo. Si no hubieras tenido celos de Javier y hubieras enviado a los bárbaros a estropearlo todo, no habríamos terminado así. Si no nos hubieras saboteado deliberadamente, no habríamos estado encerrados en el sótano toda la noche, sin una gota de agua. Mateo, admítelo. Si te disculpas sinceramente, te perdonamos. El rostro de Mateo estaba lleno de confusión, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Lo que pasó en tu boda no tiene nada que ver conmigo. Sin pruebas, es una calumnia. Lucía espetó, ¿quién más en el mundo estaría tan celoso de Javier aparte de ti? Deja de fingir. En ese momento, el guardaespaldas que se había ido antes regresó. Al mismo tiempo, un mensaje claro sonó del teléfono de Sofía. Sofía, se ha investigado. Ayer, una mujer llamada Marta irrumpió en la boda, identificó a Javier como su hombre y posteriormente fue retenida por 3 mujeres abandonadas. El incidente se transmitió en directo a toda la ciudad, se han recuperado las grabaciones de vigilancia y la identidad del hombre aún se está verificando. Mateo frunció el ceño. Esto era algo de lo que nunca había oído hablar, pero semejante acusación surgía de la nada. Pensando en ello, se puso furioso. ¿Solo por esto? Juro por Dios que no lo hice. En lugar de acusarme de algo, ¿por qué no investigan quién es ese hombre? Clara apretó los puños, con los nudillos blancos. El informe del guardaespaldas fue como un martillo, recordándolos a la horrible escena de la boda. La sola idea del dolor que Marta le infligía a Javier bastaba para encender la ira en su interior. Mateo, eres un hipócrita, la voz de Clara era venenosa. ¿Lo niegas? Pues espera a que encuentre las pruebas y a ver qué tienes que decir. Miró a Sofía con fiereza, abrazó al tembloroso Javier y se alejó a grandes zancadas. Capítulo 15. Lucía lo siguió de cerca, escupió furiosa en su dirección antes de irse. Elena se quedó atrás, mirando hacia atrás repetidamente. Justo cuando Mateo estaba a punto de darse la vuelta, no pudo evitarlo y le advirtió con severidad, Mateo, ¿cómo te atreves a contratar a alguien para que se haga pasar por Sofía? Esa mujer es despiadada. ¿Te das cuenta de que estás jugando con fuego? Si la verdadera Sofía se entera, no solo tú, sino toda la familia Ruiz estará condenada. Pensó que esta advertencia al menos intimidaría a Mateo. Pero su mirada permaneció tranquila, incluso con un dejo de burla. La mujer a su lado, acusada de hacerse pasar por ella, dejó escapar una leve mueca de desprecio. Mucha gente ha cuestionado mi identidad, pero que alguien me critique en la cara como hoy es realmente revelador. La intención original de Elena era disuadir a Mateo de sus acciones. En los círculos de la clase alta, el nombre, Sofía, era tabú, representando el poder absoluto sobre una inmensa riqueza, capaz de aniquilar a innumerables familias de un solo golpe. Si la suplantación de Mateo, e incluso su posible descrédito, fuera descubierta por la verdadera Sofía, las consecuencias serían desastrosas. Consciente de su amistad de la infancia, Elena no soportaba verlo condenado a la perdición. Pero esta ignorante mujer se atrevía a desafiarlo con tanta arrogancia. El rostro de Elena se puso pálido y, furiosa, se arremangó. Ninguna palabra buena puede cambiar a ese maldito bastardo. Tendrás que cuidarte. Mateo encontró profunda la ironía. En lugar de preocuparte por mí, ¿por qué no investigas a quién ha ofendido Javier? En cuanto tengas pruebas irrefutables, puedes venir a mi casa y llevarlo ante la justicia. Después de que los hombres desaparecieran por completo, Sofía tomó la mano de Mateo y volvió a entrar. Al mirar el desayuno, ahora vacío, en el plato,
La tristeza que aún persistía en su expresión se disipó al instante. Mato no pudo evitar sonreír. ¿Tan fácil de complacer? Acabo de terminar tu desayuno. Sofía acarició las suaves yemas de sus dedos, sus ojos brillaban con una franqueza sorprendente. Sí, solo eso me hace feliz. Entonces, señor Mateo, se inclinó ligeramente hacia adelante, rozando su oído con su aliento, ¿puede darme más amor? Solo quiero ser la persona más feliz del mundo. Mateo sintió un ligero calor en las orejas, e inconscientemente intentó evitar su mirada demasiado directa. Había querido burlarse de ella, pero en cambio, ella lo distrajo. ¿Cómo podía esta persona ser tan capaz? Ante esos ojos llenos de sinceridad y anhelo, Mateo cedió. La miró a los ojos, la rodeó con los brazos suavemente, la atrajo hacia sí y le dio un suave beso en los párpados entrecerrados. Por supuesto, quiero que la señorita Sofía sea la persona más feliz del mundo. Incluso desde el otro lado, las 4 personas que salían de la familia Ruiz tenían una expresión sombría. Incapaz de culpar completamente a Mateo por el incidente de Marta, Javier se apretó los dedos en secreto, con la alarma sonando en su corazón. Marta no fue, en efecto, una decisión de Mateo. Como él había dicho, ella era el único apoyo de Javier antes de entrar en la familia Ruiz. Nacido en una familia muy endeudada, Javier fue entregado a Marta por sus padres como garantía desde muy joven. Inicialmente, Marta le ofreció una vida cómoda, pero al desvanecerse la fortuna familiar, Javier perdió toda razón para quedarse con ella. Huyó de su ciudad natal con el pretexto de buscar trabajo y, por casualidad, aterrizó en la familia Ruiz. El generoso salario de la familia Ruiz le llamó la atención, pero también fomentó un profundo resentimiento hacia los jóvenes amos de la familia Ruiz, que eran de su edad. ¿Por qué tenía que luchar para llegar a fin de mes mientras Mateo disfrutaba de una fortuna multimillonaria? ¿Por qué estaba atado a alguien como Marta, mientras que Mateo podía elegir entre 3 prometidas? ¿Por qué no podía pertenecerle todo a Mateo, Javier? Los malos pensamientos crecieron en su interior, y Javier hizo un juramento secreto. Le arrebataría todo a Mateo. Demostraría que era mejor que Mateo. Justo cuando su éxito estaba a punto de llegar, Marta lo echó de su pueblo natal, e incluso encontró la boda. De no ser por él, habría sido una victoria perfecta. Le robó la prometida al joven amo, lo que debería haber sido una prueba irrefutable de su superioridad sobre Mateo. Capítulo 16. La aparición de Marta casi destruyó todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Javier apretó los dientes, clavándose las uñas en las palmas de las manos, mientras miraba con resentimiento a las 3 mujeres que lo rodeaban. Desde que regresaron de la familia Ruiz, estas 3 habían estado en trance. Javier creía tener control total sobre ellas. Después de todo, estaban dispuestas a dejar a sus familias por él. Por eso se atrevió a provocarlas una y otra vez para provocar a Mateo. Mientras actuara con lástima, estarían incondicionalmente de su lado. Pero ¿quién iba a pensar que el simple hecho de ver a Mateo con otra mujer les quitaría el alma a estas 3 personas? Mateo, Mateo, Mateo. ¿Es él otra vez? ¿Qué clase de magia tenía ese hombre? Incluso después de robársela, su corazón seguía atado a Mateo. Pero había trabajado tan duro para llegar tan lejos que no podía desperdiciarlo. Javier se pellizcó la parte interna del muslo con fuerza, el dolor le enrojeció los ojos y le lloró la cara. Señorita, ¿acaso creyeron las palabras del joven amo y pensaron que era mi culpa? Su voz se entrecortó por los sollozos, lastimeros y desgarradores. Las 3 mujeres, al ver esto, recuperaron la compostura rápidamente y corrieron a consolarlo. Una le secó las lágrimas, otra lo abrazó y otra le dio unas palmaditas en la espalda. ¿Por qué piensas eso? Claro que te creemos. No te preocupes, las palabras de nadie cuentan. Llegaremos al fondo de esto y limpiaremos tu nombre. Encuentren al cerebro detrás de esto, aunque sea Mateo, y no lo dejaremos escapar fácilmente. Aún así, al mencionar a Mateo, sus miradas parpadearon al unísono. Mateo, pensando en él, no pudieron evitar imaginarlo junto a esa extraña mujer. Podía ser tan cercano y natural con una mujer a la que nunca había conocido. ¿Cuándo la conoció? ¿Cuánto habían progresado? ¿De verdad se casarían? Elena, Clara y Lucía se dieron cuenta de repente de lo completamente desconocido que se había vuelto Mateo para ellas. Ni siquiera sabían quién era esa mujer. Una vez, creyeron firmemente que, pasara lo que pasara, Mateo sería parte de sus vidas.
Tenían lazos familiares, una amistad de la infancia, y él las amaba profundamente. Pero ahora, ¿se casaba con otra? Jamás lo permitirían. Al notar su distracción, los ojos de Javier brillaron con veneno. Entonces, señorita, ¿dónde planea comenzar su investigación? Los tres intercambiaron miradas, sin mediar palabra. Desde ese día, siguieron a Mateo como sombras. Con el pretexto de investigar, en realidad solo estaban husmeando en sus vidas y las de Sofía. Viéndolos columpiarse en los columpios del patio de la familia Ruiz, riendo y charlando. Viéndolos caminar de la mano por el centro comercial, abrazados dulcemente. Viéndolos entrar en una tienda de novias para probarse vestidos, siendo elogiados como una pareja perfecta por la vendedora. Cuanto más observaban, más amargura crecía en los corazones de Elena, Clara y Lucía. Ellas eran las que deberían haber estado al lado de Mateo, pasando todo este tiempo con él. ¿Por qué esa extraña mujer, al aparecer, había ocupado su lugar con tanta facilidad, alejándolo de Mateo? Se negaban a aceptarlo. Las tres estaban completamente absortas en Mateo, olvidándose de Marta. Cada vez que Javier preguntaba, vacilaban y titubeaban. Al verlas así, Javier lo entendía todo. Estas mujeres fingían devoción por él, pero en realidad, no podían dejar de amar a Mateo. Javier casi rechinó los dientes, el resentimiento amenazaba con consumirlo. Al notar el cambio en su expresión, Elena y las otras dos volvieron en sí, ofreciéndoles palabras tranquilizadoras y palabras de consuelo. Javier, seguro que encontraremos pruebas de que Mateo saboteó la boda. No te preocupes, nos vamos ya, dijeron, saliendo prácticamente corriendo por la puerta. Mirando la figura frenética y tambaleante, los ojos de Javier se llenaron de una frialdad gélida. Sacó su teléfono y marcó el número que había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Hola, soy yo. ¿Quieres hacer un trato? Capítulo 17. Tras colgar el teléfono, Javier dejó escapar una fría y sarcástica mueca. Mateo, que vea quién tiene realmente más peso en los corazones de estas tres mujeres. Escapadas de la presencia de Javier, Elena y las otras dos sintieron un alivio. Desde que se dieron cuenta de que Mateo se casaba con otra, una inexplicable melancolía las había embargado. Pensaban que la presencia de Javier las consolaría, pero sus constantes sollozos y acusaciones de falta de amor las asfixiaban y deprimían. Si tuvieran opción, preferirían seguir a Mateo como voyeurs, como ahora. Los tres se miraron a los ojos, cada uno sabiendo la verdad. Nadie lo señaló, pero tácitamente se acercaron a la familia Ruiz para observar los movimientos de Mateo ese día. Hace unos días, por mucho que deambularan fuera de la familia Ruiz, nadie les prestaba atención. Pero hoy, en cuanto aparecieron, se vieron rodeados por una repentina oleada de guardaespaldas. El rostro de Sofía se tornó sombrío. Parece que aún no has aprendido la lección. ¿Qué pretendes al seguir a Mateo durante días? Al verla, Elena y las otras dos palidecieron. ¿Dónde está Mateo? Que salga a vernos, gritó Lucía. Los labios de Sofía se curvaron en una mueca de desprecio. No tienes derecho a darme órdenes. Saludó con la mano, y los guardaespaldas avanzaron inmediatamente para escoltarlas. Lucía forcejeó y gritó, ¿por qué nos arrestan? Solo estamos aquí, no invadiendo. Sofía rió suavemente, como si hubiera oído algo gracioso. ¿Necesito una razón para arrestarte? Su sonrisa se volvió fría de repente, sus ojos como cuchillas de hielo. Si debo hacerlo, solo eres una monstruosidad y deberías irte para siempre. ¿Es esa razón suficiente? La mirada penetrante de Elena vislumbró una figura alta que pasaba por la ventana del segundo piso. Mateo. No puedes hacernos esto. Tenemos asuntos serios que discutir. Por favor, ven a vernos. Solo una vez. La figura se detuvo y luego desapareció tras la ventana. Sofía frunció el ceño con disgusto. TSK, qué molestia. Al ver al guardaespaldas a punto de atacar de nuevo, Clara pensó rápidamente, ¿no quieres saber por qué Mateo te eligió? Esta pregunta despertó el interés de Sofía, y levantó la mano para detener al guardaespaldas. Ah, ¿sabes la razón? Clara no lo sabía, por supuesto. Aún no sabía ni el verdadero nombre de la mujer. Pero quedarse, ¿qué tenía de malo mentir? Estaba buscando rápidamente una manera de encubrir su mentira, pero una voz familiar habló ante ella. Es mejor escuchar mi respuesta que la de ellos. Mateo abrió la puerta y el guardaespaldas se apartó.
Se acercó a Sofía. La expresión de Sofía se iluminó con inquietud. Se tocó la nariz, con un dejo de culpa en la voz. ¿Por qué bajaste? Claro, Mateo la miró con irritación en el tono. Alguien prefiere escuchar a los de afuera antes que preguntarme a mí, la verdadera culpable, y me molestó mucho. Sofía explicó rápidamente, no les creí. Solo quería saber qué se les ocurría. Mateo, claramente, no lo creía. ¿En serio? Pero no creo que piensen eso. Los dos charlaban con indiferencia, como si Elena y los otros dos no fueran nada. Los tres observaban con el corazón encogido. Incluso después de haberlo presenciado tantas veces, la escena seguía doliendo como un cuchillo sin filo, el dolor persistía. Como si por fin recordara a los demás, Mateo tosió 2 veces con tono indiferente, ¿no dijiste que era algo grave? ¿Qué era? Elena reprimió la amargura en su garganta, se trata de... Antes de terminar sus palabras, su celular sonó de repente. La habitación se quedó en silencio. Mateo entrecerró los ojos con impaciencia. Elena colgó apresuradamente y estaba a punto de continuar cuando sonó el teléfono de Clara. Colgó igual de rápido. Unos segundos después, el teléfono de Lucía sonó como se esperaba. Mateo se cruzó de brazos y se burló, contesta. Si cuelgas otra vez, ¿y si me llaman luego? Lucía no tuvo más remedio que contestar. En el momento en que se conectó, el grito agudo y penetrante de un hombre rompió el silencio. Señorita, socorro. Marta me ha secuestrado. Capítulo 18. Los rostros de Elena, Clara y Lucía cambiaron de repente, y todas corrieron hacia el teléfono. Mateo miró a Sofía con ojos interrogativos. La mujer extendió las manos, indicando que no tenía ni idea. Al otro lado de la línea ya era un caos. Javier. No tengas miedo. ¿Qué pasa? ¿Ese cabrón sin valor está a tu lado? Marta. Te lo advierto, si te atreves a tocar a Javier, me llevaré a toda tu familia contigo. Libéralo de inmediato. Si no, te arrepentirás. Por mucho que gritaran y amenazaran, solo se oían los sollozos desgarradores de Javier. Recitó rápidamente la dirección y las exigencias de los secuestradores, sollozando y suplicando, señorita. Tengo tanto miedo. Sálvame. Las mujeres se encogieron de dolor y suplicaron una y otra vez. Antes de que pudieran preguntar más, la llamada se cortó bruscamente. Cuando volvieron a llamar, la llamada se cortó. Sin importarles nada más, Elena y las otras dos se dieron la vuelta y corrieron hacia el lugar que Javier les había indicado. Sofía, que había presenciado todo el proceso, se burló con desdén. Es un acto autodirigido. Cuando Mateo la miró con curiosidad, ella le envió una copia de los resultados de la investigación. Este Javier y Marta son viejos conocidos. Aunque no tienen certificado de matrimonio, desde hace tiempo son reconocidos como pareja en su ciudad natal. Dime, ¿qué otra cosa podría ser esto sino un acto autodirigido? Evidentemente, Mateo no estaba preparado para esta conexión. Revisó rápidamente las pruebas, con una expresión complicada. Seguía desconcertado, ¿qué beneficio obtiene Javier haciendo esto? Sofía lo rodeó con el brazo y lo condujo adentro, quien quiera llamar la atención es su objetivo. Pero este tipo de tácticas, sus labios se curvaron en una fría mueca de desprecio. Solo esos idiotas lo creerían. Los 3 idiotas que se habían apresurado al lugar designado no se dieron cuenta de esto. Al ver a Javier, corrieron a ver cómo estaba. Marta estaba de pie detrás de él, mirándolos con avidez. ¿Son sus financistas? ¿Quieren salvarlo? ¿Dónde está el rescate? Las 3 mujeres hicieron una mueca. ¿Cuánto quieren? Marta miró a Javier, luego a las 3 mujeres, y levantó 5 dedos. 5 millones. 1 centavo menos, y mañana estarán esperando a que recojan sus cuerpos. Las mujeres se quedaron sin aliento y se apresuraron a reunirse para discutir. Habían sido expulsadas de la familia hacía tiempo, dejándolas apenas con lo suficiente para sobrevivir. 5 millones, antes solo dinero para gastos, ahora eran una suma astronómica. Incluso si juntaran todo su dinero, no llegarían a 1 millón. Marta se burló con dureza desde atrás, ¿ni siquiera pueden reunir 5 millones? Señoras, no permitan que las menosprecie. Sí que podemos, dijeron las 3 al unísono. Apretaron los dientes y pusieron a la venta en línea los bienes de lujo que les quedaban, a precio de ganga.
Se reafirmaron en su determinación y pusieron a la venta su única propiedad, la villa, a un precio bajísimo. Aún así, les faltaban 200.000. Lucía palideció y, instintivamente, su mano se llevó a la cintura, el mismo lugar donde él había vendido su riñón para pagar su negativa a casarse con Mateo. Un arrepentimiento infinito la invadió. Si no fuera por Javier, no habría terminado así. Negó con la cabeza con fuerza, deshaciéndose de ese pensamiento. Los tres se tragaron el orgullo y llamaron a sus respectivas familias para pedir dinero prestado. Aunque se devanaron los sesos buscando excusas elaboradas, los líderes de las tres familias fueron lo suficientemente astutos como para descubrir su farsa. En lugar de recibir el dinero, recibieron una dura reprimenda. Con la fecha límite acercándose, los tres apretaron los dientes y juntaron un gran préstamo en línea, logrando finalmente reunir los 5 millones. En el momento en que le entregaron el dinero a Marta, sus ojos se iluminaron. En cuanto llegó el dinero, Marta empujó a Javier hacia los tres y se fue sin mirar atrás. Elena, Clara y Lucía abrazaron a Javier con fuerza, asustadas, completamente ajenas al brillo de orgullo en sus ojos. Elena, Clara y Lucía, tras haber caminado una corta distancia, sufrieron un desmayo repentino al ser despedida y obligada a subir a un coche. Desde el interior del coche, se escuchó una voz femenina reservada y fría: te doy 2 opciones. Primero, acepta esta tarjeta y revela la verdadera cara de Javier. Segundo, rehúsa y vete. Capítulo 19. Marta, empapada en sudor, agarró la tarjeta apresuradamente: elijo una. Elijo una. La mujer rió entre dientes ante la satisfactoria respuesta: muy bien. Date prisa, mi paciencia es limitada. Marta, sintiéndose como si le hubieran concedido una amnistía, no se atrevió a demorarse después de que lo bajaran del autobús. Esa noche, como estaba previsto, comenzó una transmisión en vivo. En ella, detalló su pasado con Javier y presentó abundantes pruebas, fotos que Javier había dejado en su teléfono, copias de su DNI y más. Al conocerse la noticia, la opinión pública estalló. La ya popular grabación de la transmisión en vivo de la boda resurgió, con las microexpresiones de Javier durante la ceremonia capturadas y magnificadas, lo que desató un aluvión de interpretaciones. Incluso la protagonista femenina estaba siendo examinada. Elena, Clara y Lucía, preocupadas por las consecuencias del rescate de Javier, no tuvieron tiempo de navegar por Internet. No fue hasta que las tres familias principales llamaron y las regañaron profusamente que finalmente despertaron. En ese momento, Javier estaba descansando en su habitación, afirmando estar asustado. Elena y las otras dos sintieron un escalofrío en el corazón después de revisar todas las pruebas. Pero, pensando en el aspecto frágil y lamentable de Javier, seguían negándose a creerlo. Debe ser una estafa, murmuró Lucía para sí misma. Elena se obligó a mantener la calma: lo más urgente es silenciar a la opinión pública. Respecto a la familia. Antes de que terminara la llamada, el jefe de la familia García se burló, interrumpiéndola: esta noticia la filtró la familia Hernández. Ni la fuerza combinada de nuestras tres familias pudo silenciarla. Familia Hernández, le temblaba la voz a Elena. ¿Qué familia Hernández? ¿Qué otra familia Hernández? Con la más rica del mundo. Si no quieres casarte con Mateo, hay otra que sí. Su actual prometida es Sofía. La noticia fue como un rayo caído del cielo, destrozándolos a los tres. ¿Cómo era posible? Clara apretó los puños: debe ser un plan de Mateo. Él es quien quiere hacerle daño a Javier, y por eso Sofía. El jefe de la familia López estalló en furia: ¿por qué di a luz a una idiota como tú? El teléfono se colgó de golpe, dejando solo un tono de ocupado. Con el paso del tiempo, surgieron más y más pruebas, cada vez más concluyentes. Los tres, inicialmente escépticos, finalmente se vieron obligados a creer en la abrumadora evidencia. La apariencia aparentemente inocente y compasiva de Javier era solo una fachada cuidadosamente elaborada. Se habían entregado por completo a él, renunciando a sus compromisos y dejando a sus familias por él. Y todo lo que les dio a cambio fue un engaño absoluto. Incluso hoy, se había confabulado con Marta para estafarlos y quitarles lo que les quedaba de la fortuna. La rabia los venció al instante. Los tres hombres entraron corriendo en la habitación y sacaron a Javier de la cama con brusquedad. Javier, ¿en qué te hemos hecho daño? ¿Por qué nos mentiste? Por ti, hemos caído de las nubes a las profundidades. ¿Qué más puedes pedir?
Vernos llegar a ser tan inferiores como tú, te sientes muy orgulloso, ¿verdad? Javier fue estrangulado, casi asfixiado. Yo, no sé de qué hablas. Los tres hombres, apenas reprimiendo su instinto asesino, lo soltaron y le lanzaron sus teléfonos. Al ver el contenido, Javier palideció al instante y maldijo en voz baja: Marta, idiota. Levantó la vista, intentando fingir inocencia, pero el trío furioso lo tiró al suelo. ¿No quieres el amor de muchas mujeres? Los tres intercambiaron miradas, con los ojos llenos de fría malicia. Te lo concedemos. La cabeza de Javier se golpeó contra el suelo, y al oír estas palabras, aturdido, sintió como si todo su cuerpo se hundiera en una cueva helada. ¿Qué haces? No vengas. Te lo advierto, no vengas. Resistirse fue inútil. Contactaron a varias personas de la comunidad fetichista y enviaron a Javier allí, recibiendo solo una mísera tarifa por dificultades. No les importaba el dinero, su único propósito era hacerle pagar. Al darse la vuelta para irse, oyeron gritos desgarradores a sus espaldas, pero los ignoraron. Capítulo 20. Después de que la voz se apagara por completo, los tres permanecieron en la concurrida calle, sintiéndose completamente perdidos. Aunque las noticias sobre Javier y los demás habían dejado de llegar a sus teléfonos, el abuso en línea ya se había convertido en un vasto océano, ahogándolos por completo. El unánime lo siento por el joven amo Mateo fue aún más evidente. Al ver el nombre de Mateo en las noticias, los tres se quedaron aturdidos por un momento. De repente, un solo pensamiento los asaltó. Necesito encontrar a Mateo, dijeron los tres al unísono. Llegaron a un acuerdo y corrieron hacia la familia Ruiz. Cuando llegaron, encontraron a la habitualmente tranquila familia Ruiz inusualmente bulliciosa. Los sirvientes entraban y salían a toda prisa, cargando cajas con sus pertenencias en grandes camiones. Los tres se quedaron allí atónitos, confundidos por un momento. Hasta que oyeron a los sirvientes reír y charlar. Ahora que el joven amo se ha ido, no sé cuándo volverá. El yerno tiene raíces en el extranjero, así que las posibilidades de que regrese probablemente sean escasas. Estas palabras estallaron como un trueno en las cabezas de Elena y las otras dos. Ya no les importaba su incómoda posición y se apresuraron a detener a las dos sirvientas. ¿Qué dijiste? ¿A dónde va Mateo? La sirvienta las miró de arriba abajo y, tras un instante de reconocimiento, eran las tres jóvenes de antes. Su tono se tornó repentinamente sarcástico. Así que son ustedes. Claro que nuestro joven amo se va al extranjero a casarse con el yerno. Les aconsejo que dejen de molestarme. El joven amo no querrá saber nada más de ustedes. Imposible. ¿Cómo pudo abandonarnos e irse al extranjero? La sirvienta las miró como si fueran idiotas. ¿Qué quieren decir con solo? ¿Matrimonio? ¿Acaso entienden lo que significa matrimonio? Las tres ya no podían oír el resto de la conversación. Un solo pensamiento les resonaba en la mente: Mateo se va. De verdad que ya no los quiere. En ese momento, la risa nítida de Mateo resonó en la habitación. Él y Sofía se tomaron de la mano, hablando y riendo al salir por la puerta. Mamá, papá, Sofía y yo iremos a preparar la boda. Sofía sonrió cálidamente: no se preocupen, mamá y papá. Sin duda le daré a Mateo la boda más grandiosa y perfecta. El padre de Mateo dijo con alivio: vale, vale. Con una nuera como tú, no tenemos de qué preocuparnos. Los ojos de la madre de Mateo estaban ligeramente rojos. Es que no esperaba que Mateo se casara tan pronto. Mateo dijo rápidamente: mamá, no es que no vaya a volver. No digas que nos separamos para siempre. Sofía también le aseguró solemnemente: no te preocupes, mamá. Poco a poco volveré a centrarme en mi carrera en China y me aseguraré de que tú y Mateo se vean a menudo. Esta conmovedora escena hirió profundamente a Elena, Clara y Lucía. Mateo. Instintivamente intentaron dar un paso al frente, pero los guardaespaldas, que ya los habían visto, los detuvieron. Mateo se giró y los vio, y la sonrisa de su rostro se desvaneció al instante. Sofía, junto con el padre y la madre de Mateo, lo protegieron tras ellos. Los tres estaban llenos de amargura. Mateo, sabemos que nos equivocamos. ¿Es culpa de Javier que? Mateo interrumpió: no tengo tiempo para confesiones. No me importa el pasado. Tú tampoco me importas.
Aunque estés dispuesto a soportar la humillación y casarte conmigo ahora, yo nunca me casaré con ninguno de los dos. Esta era una lección que había aprendido con sangre y lágrimas en su vida pasada, y jamás la repetiría en esta. ¿No puedes darnos otra oportunidad?, preguntó Elena con voz quebrada. La mirada de Mateo era fría, ni hablar. Ya les había dado suficientes oportunidades, tanto en vidas pasadas como presentes. Además, ya había encontrado a la persona con la que quería pasar el resto de su vida. No había razón para aceptar su amor tardío y barato. Dicho esto, Mateo se alejó de ellos y subió al coche. Sofía le susurró algunas instrucciones a los guardaespaldas y luego se subió al asiento trasero. El coche aceleró, sin detenerse ni un instante, por mucho que los tres hombres lo persiguieran y gritaran. En el momento en que el coche desapareció, el timbre estridente del teléfono resonó como una sentencia de muerte. Inútil. Sofía te ha prohibido entrar en la industria. De ahora en adelante, arréglate tú mismo. Bajo el cielo azul, las sombras de los tres hombres se estiraban y retorcían al atardecer, desapareciendo en la profunda penumbra. Habían privado de sus propios medios de vida, viviendo en la calle hasta la muerte. Fin del artículo.